Pero claro que mi marido tenía la intención de que toda la galleta que yo no vendiera, él se las iba a comer. Había truco. Sí, nunca le he tenido miedo al ridículo, lo considero un superpoder. ¿En algún momento con Cookies by Maru pensaste en tirar la toalla? El producto que vendo es dulce, yo no. Esto que voy a decir no va a ser muy popular. Es una receta cuyo ingrediente principal es el apapacho integral que quiero que sienta la gente. Quiero que se sienta respetada, validada y valorada. Eres una persona importante y te mereces lo mejor. Y la receta no la he cambiado nunca, porque estoy convencida de que los países del primer mundo que son ricos, no son ricos por güeritos. Son ricos porque educan a su juventud a trabajar desde los 15 años y no hacen tonterías como dar gastada. Y mucho menos tienen a un hijo que no produce, que solamente les cuesta, viviendo en su casa a los 27 o 30 años. Sin Tanto Show, con Nerio Torres. Hola, bienvenidos a un episodio más de Sin Tanto Show. Estoy muy contento porque después de mucho tiempo de estar coordinando las agendas y todo, por fin tengo a Maru Medina aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, Maru. Encantada, Nerio, encantada. Y gracias por insistir, porque de verdad cuando llegué me acordó Mijares y Lucerito con esa frase de hasta que se nos hizo. Porque de verdad no casábamos agendas, pero aquí estoy muy contenta. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, para nosotros va a ser un gusto porque de verdad tenemos mucho interés de conocer de primera mano de tu propia voz cómo fue el inicio. O sea, alguien me platicaba que en Chelem comenzó todo, pero ¿cómo convertiste algo que inició allá en Chelem en una marca tan importante ahora aquí en México? Muchas gracias. Yo me enamoré de un canadiense que conocí en un grupo estudiantil internacional y él me vino a visitar la primera vez en una casa de la playa, Chelem, que mis papás tenían, y él no concebía, él nació en Alemania, es canadiense, pero nació en Alemania, en mentalidad alemana, y me decía, ¿de verdad no hacen nada aquí en la temporada? Sí, es de la temporada, no haces nada. Y no puede ser, vamos a vender algo, veo que hay una feria allá. Y yo estaba súper, lo sigo estando, enamorada. Y lo que me pidiera este chico, porque mis amigas, pero ¿cómo te sentaste en un puestito a vender cosas en la feria de Chelem? Yo lo veía súper natural, nunca le he tenido miedo al ridículo, lo considero un superpoder. Claro. Y no, ¿qué iban a decir? Eso nunca me ha importado. Entonces me dijo, vamos a hacer galletas de chispas de chocolate, porque veo que aquí no hay. Y pues mi tía te enseñó la receta y vamos a hacerlas. Y nos pusimos a hacer y vendimos en Chelem 50,000 pesos de aquellos pesos de 1983. 83, perfecto. Me acuerdo que las ganancias nos dieron para pasar unos 4 días en Cancún con unos amigos. Estaba bien. Y pasó el tiempo, nos casamos, pasó el tiempo, vivimos en Canadá, vivimos en Cancún trabajando y después nos vinimos a Mérida. Y ya embarazada de mi segunda hija, dije, tengo que hacer algo, o sea, la clásica historia, tengo que hacer algo porque quiero dinero. Yo ni era, ni soy, ni seré la gran repostera. Pero sí tenía muy claro que yo quería dinero para seguir viajando, viajar con mi marido, viajar con mis hijas, enseñarles el mundo, muchas partes que yo conocí y que me enseñaron tanto. Y dije, nadie me va a contratar con el tiempo que me sobra cuidando a 2 niñas. Claro. Y a Ralph, el nombre de mi marido, se le ocurrió que yo volviera a esa receta
de chispas de chocolate para venderlas. Y la verdad, Nerio, yo que no como galletas, que no soy postrera, pensé, ¿quién va a comprar galletas? Pero claro que mi marido tenía la intención de que toda la galleta que yo no vendiera, él se las iba a comer. Había truco. Sí, y comencé una Navidad en 1991 y invité a todas las mujeres que conocía, primas, vecinas, amigas de compañeras de mi hija del kinder, y muestré las galletas en canastas decoradas para Navidad. Esto sí era una novedad en 1991, porque la gente regalaba los exquisitos panes de mantequilla y bizcocho inglés y todo esto, siempre envueltos en papel de seda blanquito. Ajá. Y yo había visto en Canadá esas canastas espectaculares con cintas y cascabeles y quise recrear eso. Estaba más emocionada por las canastas que por la galleta. Por la galleta, la materia prima. Sí. Y puse y fueron 60 mujeres y comieron galletas y yo esperaba que todas se encargaran y ninguna encargó. Todas me decían, luego te hablo, le voy a preguntar al marido, voy a ver cuántos regalos. Pero al final, una señora que me encantaría saber quién fue, me dijo, ¿puedes hacerme galletas, aunque no sea 24 de diciembre? Y le dije, sí, claro que sí. Es que mi jefa se va a México y quisiera darle una canasta, pero el 5 de diciembre te voy a hablar. Y me habló. Y me encargó la canasta y la hice. Y antes de entregarla, me dijo mi marido, ¿no puedes sacar esa canasta? Sí, no tiene tu contacto y no tiene tu teléfono, ni tu nombre. Sí, cierto. Entonces hicimos una tarjetita que decía, fuimos horneadas hoy, manténnos en un recipiente con tapa, mi teléfono y el nombre. Y a las 2 horas de que yo dejé ir esa canasta, con quien me la encargó, me llamó una persona y me preguntó, ¿es usted la señora de las galletas? Y le dije, sí. Yo recibí una canasta. Ay, señora, dígame, ¿cómo están? ¿Qué le parecieron? Dice, no las puedo abrir, no me atrevo, está preciosa la canasta. Pero le estoy hablando porque quiero encargarle 2. Sin probar las galletas. Historia. Sí, sin probarlas. Ah, bueno. Te digo que yo estaba muy emocionada con el paquete. O sea, para mí lo visual siempre ha sido importantísimo. De los mejores halagos que me han hecho es sus galletas están tan buenas como tan bonitas. Y sé de qué están hablando. Cuando yo era una criatura, mi abuelo me llevaba a panaderías y yo veía el clásico pan con su merengue rosado y todo así muy lindo. Y cuando lo mordía era una desilusión, porque no era mantequilla, porque no era leche. Claro. Claro, yo nací en la prehistoria y era una niña hace muchísimos años. Pero muchos mexicanos crecimos pensando que específicamente las cremas chantilly, que no existía aquí, pues eran imitaciones, pero no eran, siempre veíamos cosas muy bonitas, pero luego no estaban tan buenas. Cuando era bonito, la gente sospechaba. Y yo quise borrar eso. Todo tiene que estar buenísimas. Un susto que me dio un cliente una vez, estaba comiendo una de las galletas artesanales que pintamos a mano. Eran los inicios de Cookies, yo estaba detrás del mostrador horneando. Y, ¿quién hizo esto? Nunca se me va a olvidar porque era un hombre que medía como 1,90. ¿Quién hace esto? Y yo... Algo salió mal aquí. Yo, señor, están buenísimas. Ah, pues muchas gracias. Y la gente comentaba, o sea, ¿por qué no se esperaban? Pero es una receta cuyo ingrediente principal es el apapacho integral que quiero que sienta la gente. Quiero que se sienta respetada, validada y valorada. Eres una persona importante y te mereces lo mejor. Y la receta no la he cambiado nunca.
ni la mantequilla, ni el chocolate, ni en el pastel de zanahoria. Una vez, el pastel de zanahoria que Cookies introdujo en Mérida. O sea, seguro alguna gente conocía el pastel de zanahoria, pero no se comercializaba Claro, cierto. tanto. Y una vez cuando llegó Costco, dijeron, voy a mejorar la mantequilla y ya no voy a usar mantequilla mexicana, voy a usar mantequilla neozelandesa. Y no viene la gente y mi empresa a reclamar que ya había chafeado, ya se te subió, y ahorita vas a abaratar. Y la mantequilla era mucho más cara. Pero entonces aprendí Está acostumbrado. lo que dicen los americanos, si no está roto, no lo compongas. Claro. Entonces, cuando las cosas suben y yo tengo que subir de precio, lo subo y lo ajusto, pero no se ha cambiado nada. Ni un ingrediente. Oye, Maru, y aquí perdón. estamos. Y decías que básicamente surgió del amor. Es una bonita historia porque sale del enamoramiento con tu actual esposo. Ahora dime, ¿qué otras cosas has hecho motivada por amor en cuanto pues, los negocios? He sabido que escribes libros, que estás en el podcast, aunque ahorita estás en un receso en el podcast, pero ¿qué otras cosas te han movido el amor? El amor, pues primero que nada, me llevó al extranjero, porque yo he conocido a mucha gente que me ha dicho, sí me enamoré de alguien de Puebla, me enamoré de alguien de Italia, pero no, me daba miedo dejar Mérida. Claro. Y a mí nunca me dio miedo. Y por amor, esto que voy a decir no va a ser muy popular, por amor vivo en Mérida, porque yo caí enamorada de Canadá. Ok. Pero por circunstancias nos invitaron a un proyecto a Cancún, llegamos a México y mi marido me dijo, yo no me voy a salir de aquí nunca hasta que yo me muera. Y por amor vivo en Mérida, porque si yo no estuviera casada con él, yo no estaría aquí. Entonces, Cookies es una historia de amor, pero en muchos más aspectos de lo que la gente, no solamente porque lo conocí, le gustaban galletas y su tía que le hacía galletas me las enseñó a hacer, sino que esta es el país que yo creé para vivir en este lugar con el hombre que me ama, pero ama mucho más a Yucatán. Está mucho más enamorado. Y de una cosa, en algún momento, digo, en todas las etapas de la vida, alguna vez piensas en tirar la toalla. En algún momento, con Cookies by Maru, ¿pensaste en tirar la toalla? Algo que no haya salido bien, algo que haya cambiado. Si yo te diría en algún momento, mentiría. En infinidad de momentos. Una de las cosas más difíciles es crear y sostener exitosamente un negocio. Es muy difícil. Yo sí estoy en contra de esas clases de emprendedurismo. Yo digo, así como no tienen materia de ópera en la Facultad de Ingeniería, no tengan materia de emprendedurismo, porque esto es algo que se trae. ¿Y qué es? El otro día estaba yo escuchando en un podcast, no me acuerdo el nombre del famoso señor que está en la serie del Shark Tank en Estados Unidos, que decía, yo enseño esto en la universidad y les puedo asegurar que es aproximadamente un 30% de las personas que están hechas para ser empresarios. Tienes que tener una tolerancia tremenda a la frustración. Tolerancia a la frustración. No, que no te dé miedo perder dinero, ¿okay? Sino que te lleve, voy a perder dinero, pero lo voy a volver a recuperar, ¿sí? Y voy a volver a hacer esto. Que no, que estés enfocado y que no te distraigan los ruidos. Hay mucha gente, se da mucho en los hombres empresarios, pero es más notable en las mujeres empresarias, porque
los hombres empresarios exitosos están enfocados y tienen a la empresa en primer lugar. Y después, familia, etc. Y pasa lo mismo con las mujeres. Lo que pasa es que se ve mal. Una mujer, empresario o lo que sea, debe de tener a su familia primero. Yo no estoy diciendo que mi familia y mis 2 hijas y mi marido no sean lo más importante para mí, pero mi enfoque está en la empresa, no está en ver qué vamos a comer hoy, déjame te plancho tu camisa, estas cosas, ¿no? Sí, está en la empresa. Y esto sí es una cosa rara en nuestra cultura. Y muchas veces les digo, el producto que vendo es dulce, yo no. Yo soy muy al negocio. Muy bien, oye, vamos a seguir platicando. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa. Quédense con nosotros, está buenísima la entrevista aquí con Maru Medina. Ahora volvemos. Muy bien, estamos aquí platicando con Maru Medina. Decíamos de los momentos difíciles, porque muchas veces ven allá afuera a las personas exitosas y dicen, todo debe estar fácil, seguro todo lo heredó, seguro, es muy sencillo para la gente hacer un juicio ágil, ¿no? Pero nos decías que no fue una sola vez, sino que muchas veces. Estuviste a punto de tirar la toalla, nos decías fuera del aire. Que bueno, hubo un momento difícil pues, con la devaluación del peso y cómo los intereses se incrementaron. ¿Qué otro momento tú consideras así, pudieras decir, momento difícil? Recuerdo muy bien el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Recuerdo dejar a mis hijas en el colegio, escuchar a Pedro Ferriz decir... espérense, hay otro avión atacando otra torre. Ajá. Esperen, es un ataque, no es un accidente. Y llegar a la Gran Plaza a la hora de la apertura, que era 9, 10 de la mañana, y estaba vacía. Todo el mundo estaba aterrado. Claro, cambió el mundo. Terriblemente, ¿no? Aquella vez que creo que fue el 2009, con la fiebre... nunca se me acuerda este nombre, Nerio, me da una vergüenza, que le llamaban esta fiebre porcina, el N1, 2, no sé qué, Arturito, no sé, nunca me acuerdo las siglas, donde todos los que vendíamos comida teníamos que cerrar. Pues COVID, recientemente. Claro, COVID ya me encontró muy fuerte. Ya más muy preparada. Pero... sí, muchas veces quise tirar la toalla, pero al mismo tiempo entendía que era un negocio que nos estaba dando vida, del que vivíamos y vivíamos muy bien. Pero llegó un momento donde en el 2008, 2007 empezaron a anunciarse la apertura, no de una, no de 2, sino de 5 plazas comerciales en Mérida. Hasta ese momento nosotros estábamos en la única plaza comercial. Desde 1994 no había competencia. O sea, quien quería algo iba a la Gran Plaza. Entonces, sí me encuentro en el momento de decir, cierro, vendo, crezco, y aposté por crecer y poner otros cookies en otras plazas, pero rápido entendí que si yo no sistematizaba, estructuraba y ordenaba, me iba a ir súper mal. Yo pensaba que era súper buena y clara líder, no lo era. Pensé que entendía el dinero, no lo entendía. Pensé que podía determinar muy bien quiénes eran los buenos clientes y los malos, no sabía. Y no sabía manejar gente. Entonces empecé a buscar ayuda y pasé por todo, o sea, los consejeros, los consultores, los institutos, el coach, y nada funcionaba hasta que encontré el libro del autor norteamericano Michael Gerber, que tiene como 100,000 años Michael Gerber, pero todavía está vivo, y él es el gurú mundial de la empresa pequeña.
Leí su libro, me inscribí a su curso vía internet y empezaron a caer los 20. Empezaron a caer los 20 y dije, es que yo creí que esto era así. Es que yo no sabía. Y me di cuenta que sin haber ido a la universidad, o tal vez porque no fui a la universidad, pude agarrar Adoptaste. estas, y mi empresa empezó a cambiar, pero mi vida empezó a cambiar cuando yo entendí qué es la sistematización y cómo te libera, porque puedes crear una empresa autónoma de ti. Ya no tienes que estar allá todo el tiempo. Ya dejas de decir eso, es que los clientes solo quieren hablar conmigo. La verdad es que el cliente quiere que lo atiendan bien. Puede ser tú, o ella, o él, o el que sea. Claro. Pero tiene que ser alguien que pueda decidir, que sepa la información, que tenga el poder de dar descuentos o de cambiar un producto. Si tú eres el único que puede hacer eso, pues sí, nada más contigo quieren hablar. Entonces empecé a adaptar y a adoptar y a practicar, siendo que es mi marca, yo no tenía que pedir permiso a nadie, y fue prueba y error. Nunca he tenido miedo al ridículo y nunca tengo miedo de dos cosas: de que me corten mal el cabello o me lo pinten mal, porque pienso, luego crece. Y tampoco de que pierda dinero, porque pienso, ahorita hago más. Claro. Esa ha sido mi mentalidad. Cíclico. Entonces, vamos a probar. Finalmente encontré la fórmula. Y la gente, primero que estaba cerca de mí, en la plaza, me empezó a preguntar, como dice la bonita canción, ¿qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué tienes buenos empleados? ¿Por qué tienes suerte? ¿Por qué sigues? No puede ser que vivas de galletas. Pero sí. Entonces venían a preguntarme. Y por eso el primer podcast, que fue el primer podcast nacido en Yucatán, Padrecito Empresarial, en el 2014, se llama así. Se llamaba así. Después se convirtió en Iniciadores. Pero yo cuando comencé con mis compañeros, que eran amigos de mis hijas, les conté esta historia. Así como vas y le dices al Padre tus pecados, a mí me vienen a preguntar consejo y a contarme lo que hicieron mal, como si yo fuera un padrecito empresarial. Les fascinó el nombre a los chiquitos y así le pusieron al podcast. Y mucha gente no entendía por qué se llamaba Padrecito Empresarial. Después de eso, además del, bueno, el podcast vino después, pero en el 2009 decido empezar a hacer un pequeñito curso con lo aprendido, con lo aplicado. Quisiste compartir lo que ya te había pasado. Compartir. Y primero era gratuito. Ahorita este seminario cuesta 40,000 pesos masiva, pero que sigue siendo una ganga por todo lo que aprendes. Porque agarré todo tropicalizado, lo que aprendí de los americanos, lo que comprobé, los errores que corregí, de lo que aprendí viviendo en otra cultura, un programa americano adaptado al mexicano, y empecé a enseñarlo y nunca pensé, pero la próxima semana inicio el curso del grupo 62. Han sido más de 16 años y más de 1,500 alumnos empresarios. Y esta es mi vida ahorita, enseñar al empresario dueño de una empresa micro y pequeña. Es mi vocación de vida. Qué bueno, veo que te apasiona eso. Y Cookies es el muestrario que yo tengo de que, mira, lo que te estoy enseñando funciona porque vira. Y una de las cosas que la gente me dice, te la pasas viajando, es que yo quería un negocio hace 40 años porque quería viajar. Claro. Y todo el mundo me dice, a mí también me gustaría viajar, pero no puedo dejar la empresa sola. No, sí puedes, nada más que tienes que aprender lo que tienes que aprender y tienes que hacer funcionar con tiempo lo que tienes que hacer funcionar. Y alguna gente quiere viajar, y otros quieren pescar, y otros quieren ver Netflix, no lo sé, pero la empresa debe de añadir vida a tu vida, no quitártela. Es correcto. Si no, no tiene sentido tener una empresa.
Oye, Maru, y te he escuchado decir que se parece una empresa a una obra de teatro y un tema con el guión. Me encanta. Explícanosla, por favor. Ese es el libro que estoy escribiendo y no termino. Así, el ejemplo más común, porque todos lo pueden entender, es Shakespeare. Shakespeare era el dramaturgo por excelencia y él hacía su historia. Romeo y Julieta es una historia que todo el mundo conoce. Entonces, él dice, esta es la historia y la intención es dar un mensaje de amor trágico. Y la gente que la vea va a sentir esto y la va a recomendar. Pero yo sé qué es lo que quiero. Y los personajes deben de ser así. Y Julieta debe tener 15 años y debe tener su cabello largo. Y este es el primo de Romeo y esta va a ser la nana de Julieta. Y sabe qué quiere. Y hace el casting. Y cuando llegan los actores que quieren trabajar en la obra, les pregunta y les hace pruebas y les da un guión, un argumento y una razón de ser. No les dice, a ver, tú eres una quinceañera enamorada, actúa como enamorada. No, les dice qué es lo que quiere, cómo se deben de vestir, cómo se deben de... Y si el actor dijera, no, esa parte no me gusta, yo esa no lo hago, como que no la siento, Shakespeare le hubiera dicho, entonces este papel no es para ti. Lo que pasa en la empresa pequeña es que el empresario crea la idea de la empresa sin tener claro cuál es el mensaje que van a recibir sus clientes. Si estamos haciendo analogía, sus espectadores. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué sentimiento quiere llevar? Eso es lo primero que deben, y eso se lo aprendí a Gerber. ¿Qué sentimiento quieres que se lleven tus clientes? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y qué tipo de persona va a trabajar? ¿Y cómo se va a vestir? ¿Y cómo va a hablar? ¿Y cómo vas a empaquetar? ¿Y de qué color vas a poner tu tienda? ¿Y cuáles van a ser los horarios? ¿Y cuáles van a ser los productos? Y todo lo tienes que pensar tú, porque tú eres el creador. Y si tú pones un casting o solicito empleado, cuando venga el aspirante, tú debes de tener la claridad para pedirle, yo quiero que actúes así, te vistas así, hables así, cheques tarjeta hasta ahora y hagas este tipo de cosas para lograr lo que yo he soñado. Pero eso no pasa. Oyes a los empresarios decir cosas como, estoy buscando a alguien que me ayude. Que te ayude. Se ayuda a alguien que está débil o que le falta algo o que no tiene capacidad. Tú eres el líder, tú ayudas, tú marcas, tú le dices a las personas qué van a hacer y las entrenas, como Shakespeare ensayaba con sus actores. No así, más intención, vamos a hacerlo otra vez. ¿Y qué pasa con las empresas pequeñas? El empresario se frustra porque eso ya le dije. Espérame, imagínate que Shakespeare le haya dicho a su actriz, actúa enamorada y no le sale y se frustrara. No, o sea, Shakespeare sabe que le tiene que enseñar y decir, esta chava nunca va a dar el ancho, o nada más le falta que yo le diga, o el guión falta mejorar, o yo tengo que ver qué es lo que... La responsabilidad está en el líder, no está en los actores, no está en el tramoyista, no está en el que renta el teatro, está en el dramaturgo. ¿Cuál es la visión que tiene y cómo tiene que hablar, vestir y actuar la gente para tener ese resultado? Por eso comparo el teatro con el ejercicio de llevar una pequeña empresa. Y decías que a un empresario no te gusta ver empresarios que no afronten las circunstancias, ¿no? Decías que estén llorando. Sí. Nadie te exigió que seas empresario, nadie te puso una pistola, las cosas están difíciles, hay que pagar impuestos, hay que lidiar con el seguro social y 1000 problemas. Sí. Pero nadie te obligó. Nadie te obligó. Cuando voy a comprar algo, y ya no pasa, pero pasaba, ¿no?
Voy a pagar con tarjeta. Es 4% más porque eso nos cobra la tarjeta. Perdón, señor, pero como dicen los americanos, it's the price of doing business. O sea, si tú vas a dar servicio, tú tienes que meter en tus costos lo que cuesta tener esta tarjeta, tener American Express, tener esta luz, tener el aire acondicionado, tener a los trabajadores con Seguro Social, con Infonavit. Esto es lo que cuesta. Y si pones todo y ves, uy, cuesta un chorro, ok, entonces voy a vender estas galletas, pero estas galletas tienen que tener un valor para que la gente les quiera pagar. Claro. Pero cuando la gente dice, es que no puedo hacer todo eso porque si no se va a encarecer y la gente no quiere comprar, tengo la certeza que estoy hablando con alguien flojo, que quiere las cosas fáciles. El que quiere las cosas fáciles no es por naturaleza empresario. No es malo, no es tonto, no es nada, nada más no es empresario. Así como no todos pueden cantar bien, no todos pueden dibujar bien. Ser beisbolistas. Ser beisbolistas. Pero esto yo creo que es lo más distintivo. El que sepa, las cosas están rudas, pero yo soy más rudo y yo puedo con esto. Yo puedo. Eso es lo que distingue. Oye, excelente. Mira, yo creo que ha sido una guía, todo lo que nos has dicho, una guía de cómo afrontar una empresa. Vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece, Pablo, y ahorita seguimos conversando Claro que sí. en el tercer y último bloque. Quédense con nosotros sin tanto show. Platícame de Cookies Kit. ¿Cómo surge la idea? Un día en diciembre, el 6 de diciembre, renuncian en masa 13 chiquitos de 3 tiendas que estaban ya entrenados. Empezamos a entrenar para Navidad desde septiembre. Cómo empacar, cómo atender, cómo pedir pedidos. Y resulta que una chica que los dirigía decidió renunciar, se sintió maltratada, no reconocida. Seguramente tuve muchísima culpa en eso. Y en solidaridad se fueron los chicos. Terrible. Y pasamos unas horas de angustia, pero los chicos fueron recapacitando y dijeron, bueno, está bien, sí regreso, pero no sé cuánto. Y muchos chicos que habían trabajado con nosotros, esto fue en el 2014, siempre nos escriben en Navidad. Necesitan tiempo porque yo estoy libre, porque en Navidad se trabaja precioso, se gana mucho dinero y está libre. Entonces pasamos esa Navidad, pero yo le decía a mi directora, esto no nos puede volver a pasar. ¿Qué podemos hacer para hacernos un trabajo atractivo para los jóvenes? Esto nunca lo dudé. Yo siempre quise tener jóvenes detrás del mostrador que estudiaran. No jóvenes que no estuvieran haciendo nada, jóvenes que estudiaran. Okay. Porque estoy convencida de que los países del primer mundo que son ricos, no son ricos por güeritos. Son ricos porque educan a su juventud a trabajar desde los 15 años y no hacen tonterías como dar gastada. Y mucho menos tienen a un hijo que no produce, que solamente les cuesta, viviendo en su casa a los 27 o 30 años. Y yo quería comenzar esa revolución y lo hemos logrado. Pero el programa de los Cookie Kids, yo le decía a Carla, ¿qué tenemos que ofrecerle a un estudiante para ser atractivos? Y me contestó inmediatamente, ajustarnos a sus horarios, porque los estudiantes no trabajan porque las empresas piden horarios que los chicos no pueden cumplir. Cierto. Pues vamos a ofrecer eso, le dije. Me dice, Maru, ¿pero sabes de qué estás diciendo? Sería la cosa más difícil de lograr. Y le pregunté a Carla, pero si logramos dominar eso, ¿qué tipo de empresa seríamos? Y me contestó, la más fregona. En otras palabras. Pues eso quiero. Así que vamos a abocarnos. Y de tener solamente 13 chiquitos, pasamos a 25, a 27 chiquitos, porque había que acomodarlos en diferentes tiendas. El programa de Cookie Kids nace en enero del 2015
Se llamó en un inicio las 8 semanas del Cookie Kit, porque notamos que el adolescente cubre perfectamente entusiasta un lapso de 3 meses y después ya se aburre, se cansa. Como les digo, la primera semana el Cookie Kit nuevo quiere una selfie con Maru, pero a la semana número 10 ya tienen la foto de Maru en la pared y le están tirando dardos en los ojos. ¿Cómo eres? Entonces, digo, esto lo tenemos que cortar antes y dejarlos en el pic de entusiasmo. Con muchas dificultades, muchísimos errores, muchísima prueba de error, logramos estabilizar. Pero al año y medio notamos que había algo. Los chiquitos querían más. 8 semanas se les hacía muy poco. Entonces lo alargamos a lo que es hoy, que son las 12 semanas del Cookie Kit. ¿En qué consiste? Un niño de 16 años para arriba que estudie viene a Cookies a la hora que nosotros anunciemos en nuestro Instagram. Cookies Recluta es un Instagram solamente para anunciar la cultura laboral y para poner anuncios cuando necesitamos gente. Allá va, sigue las instrucciones, que está llena de filtros para que nosotros veamos quién es el candidato especial. Si saltas todos los aros, eres candidato especial. Todo el proceso de contratación que enseño en iniciadores lo aplicamos acá. Se les hace una inducción, que es algo que casi no existe en las empresas, que son un día entero de explicar el por qué, no el qué, el por qué de la cultura laboral. Los sistemas que los crean, contestar preguntas. Y después les ponemos con una sombra, que es otro Cookie Kit experto que gana el doble los 3 días de entrenamiento continuo. Muy bien. Y porque entrenar es la cosa más difícil del mundo y a nadie le gusta. Entonces, por eso, ay, ve qué estamos haciendo y me sigues. Idiotes. Idiotes que además resulta carísima. Entonces, me da tanto trabajo encontrar a los chicos que yo no los quiero desilusionar haciéndolos sentirse tontos o incompetentes porque hacen una cosa mal porque nadie se las enseñó. Entonces, hay mucho énfasis en hacer sentir bienvenido al nuevo. Y pasan las semanas, cada quincena hay una clase de formación integral en el salón de clase de iniciadores y les enseñamos finanzas personales. Cómo ser rico, no rico de espíritu, rico de lana. ¿Cuáles son los principios del manejo de dinero? Cómo vestirse bien para cada ocasión, cómo proyectarse bien, cómo ser memorable en entrevistas de trabajo, cómo redactar con mucha propiedad, autoestima, muchas cosas. Yo doy esas clases a los chicos y otros expertos que invitamos o contratamos. Pero es obligación y son 2 horas cada 15 días. Muy bien. Además, hay una calificación donde nosotros los monitoreamos. Si el chico termina sus 12 semanas bien, le damos un certificado, como si yo hubiera parido al niño, diciendo que es una maravilla, que ya tiene esto, que serías un tonto si no lo contratas. Y es tu primer certificado de prueba de que tienes experiencia en un trabajo. Y hoy por hoy hay mucha gente, no toda, pero hay mucha gente que reconoce que estrictos somos al formar a la gente. Entonces, hay muchos empresarios que dicen, ¿trabajaste en Cookie? Ven para acá. Y eso me llena de orgullo y es una labor que me fascina. Oye, Maru, estamos ya prácticamente en la parte final de la entrevista, pero me gustaría ahorita que te escuché, te pregunto, ¿cómo quisiera ser recordada? Quisiera ser, esto ya lo he dicho antes, lo voy a volver a decir acá, quiero que dentro de 100 años un joven le pregunte a su papá o a su abuelo, ¿cómo es que tenemos esta vida tan fregona? Y que el papá o la mamá pueda contestar, entré a trabajar a un lugar donde aprendí cosas que hicieron la diferencia en mi vida. Y si yo no hubiera pasado por ese lugar, tal vez no estaríamos viviendo
tan fregonamente como estamos viviendo. Y eso fregonamente implica salud, dinero, por supuesto, bienestar integral, plenitud humana. Autoestima también. Todo. Entonces, ese quiero que sea mi legado, que cambie la vida de la gente a través de las instrucciones en una tienda de galletas. Oye, magnífico. Y dime una cosa, nos van a ver muchas personas, muchos jóvenes que se van a entusiasmar y van a decir, quiero trabajar allá, quiero tomar el curso. Podemos poner tus redes sociales. Por favor, te lo suplico, sería para que los que un quieran entrar en honor y te contacto lo agradezco, contigo, claro que sí. Lo puedan hacer. Claro que sí. Y bueno, para despedir el programa, dime unos consejos que le quisieras dar a alguien que desee iniciar una empresa o trabajar para una empresa. ¿Qué le podrías decir? Para los que quisieran empezar una empresa, decirles, no es la panacea, es sumamente duro. ¿Cómo es duro ser campeón olímpico de clavado? ¿Ok? Lleva disciplina, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva renuncia de muchas cosas. Pero al final, para algunos, vale la pena. A los que quieren trabajar, vuélvanse indispensables. Nadie es indispensable, perdóname. Hay empresas que sufren y se tambalean cuando un tipo de persona se va. ¿Qué tipo de persona? El que llega temprano, no el que se va tarde, pero el que alza la mano cuando haya una cosa, cuenten conmigo, yo me responsabilizo, yo lo veo, aquel que los clientes aman, aquel que los compañeros de trabajo les cae bien, los apoyan, aquel que cumple, que es íntegro, eso, las empresas inteligentes los valoran mucho y les pagan muy bien. Aquí hay un pensamiento de que el empresario es responsable de la vida del trabajador y eso está muy equivocado. Cada persona es responsable de su vida. Si no te sientes valorado, salte y ve a buscar otro lugar. No es fácil, pero tampoco es fácil encontrar una pareja, ¿sí? Tienes que saber muchas cosas de ti, tienes que entender muchas cosas, pero hay empresas que están buscando gente valiosa, pero depende de ti que salgas a buscarlo. Pues eso sería. Oye, pues me encantó tenerte en el programa. Quiero pedirle a toda la gente que nos pueda ayudar compartiéndolo para que más personas lo sepan. Hay un podcast que está en las redes sociales. Digo, Sí, ahorita sí. lo tienes en pausa porque 10 viene un nuevo años. proyecto, pero hay suficiente material para que todo esto que vimos todos los hoy en temas, 30 y tantos minutos, pues pueden ver mucho más de Maru Muchas a través gracias. de su podcast. Vamos a poner también el enlace y te quiero agradecer muchísimo tu presencia. Qué agradecida bueno soy que yo. se me hizo. Gracias por este foro tan visto. Gracias por tu amabilidad, la amabilidad de tu equipo. Es un honor estar aquí. No, Muchas pues que gracias. no sea la última vez que nos acompañes. Por mí no. Sale. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vemos para la próxima. Ya lo vieron platicando con la gente así, sin tanto show. Sin tanto show, con Nerio Torres. Una producción de Península TV.